Este es el seminario Batalla Cultural y Redes Sociales, en su quinto año, que comenzó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y a partir de la pandemia pasamos al modo virtual en la Universidad Nacional de Lanús, Departamento de Planificación y Políticas Públicas. Todos los martes, de 20 a 22 horas. Hoy tenemos el gustazo de tenerlo a Gabriel Mariotto, prácticamente el único que nos faltaba podríamos decir, de la cúpula o del trío de soberanos. Ya había estado Alicia Castro, Amado Gudú, y habían estado varios compañeros del gabinete de soberanos, unos cuantos, y nos faltaba Gabriel, pero me parece la mejor ocasión para tenerlo, porque ustedes ya lo conocen, a Gabriel, que es periodista y docente y fue ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, también uno de los autores e impulsores de la imprescindible Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, que de no haberse cancelado, tendríamos otro país, realmente otro país. Y por último, y lo que más nos interesa hoy es que es el precandidato a presidente de la Nación por las fuerzas soberanos que integra el Frente de Todos. Quedamos con Gabriel y con Nora, que comparte conmigo la conducción de este seminario abierto, en que Gabriel iba a presentar en este Zoom y además a través de YouTube, nuevamente, porque ya lo hizo la semana pasada en Quilmes, el plan de la patria para el próximo gobierno. Así que con ese título te paso el micrófono, Gabriel, y te escuchamos todos muy atentes. Qué horrible que suena este inclusivo. No me acostumbro más. Ariel, muchas gracias. Nora, muchísimas gracias. Un placer. Hola. Un placer poder estar. No, el placer es nuestro. Veo tantas caras de compañeros, compañeras de todo el país, así que me siento absolutamente integrado entre compañeros y compañeras. Así que muchísimas gracias. Vos dijiste, Ariel, la candidatura a presidente. Bueno, Soberano ha hecho una provocación con eso. Somos un espacio muy chiquito, un espacio pequeño. Estamos provocando, apalancados en algunos ejes de la realidad. Por ejemplo, el gabinete soberano está conformado por cuadros, compañeros y compañeras de altísimo prestigio, de coherencia política, que nos generan una gran admiración. Y el plan de la patria, que hoy venimos a reflexionar sobre algunos de sus ejes, es un desafío que pretende discutir el rumbo de la Argentina, el para qué, el programa. Cristina lo dijo la otra vez, hace poquito, en una de las charlas en el Teatro Argentino de La Plata. Hay que tener un programa. Como Soberanos tiene el programa, y como tenemos esos cuadros, compañeros y compañeras tan valiosos y valiosas, que hemos diseñado el gabinete soberano, nos permitimos provocar con la candidatura, con un objetivo que es pequeño en lo formal, pero muy grande en lo profundo, que se discutan los ejes, que se discutan los temas. Por lo pronto son 17 puntos el plan de la patria, donde abordamos integralmente un perfil para la Argentina. Y queremos discutirlo en una mesa política que se ha obviado en las elecciones del 19. Se habló mucho de institucionalizar el Frente de Todos. ¿Qué significa? Bueno, que haya una mesa donde se discuta el rumbo. No hubo esa mesa. Tampoco hubo reglas de juego. Son dos aspectos que nosotros, para Soberanos, es principal
motivo de preocupación para instalarlo de cara a las elecciones del 23, que ya estamos en el umbral. Mañana vencen los frentes y el 24 vencen las listas. Con el vencimiento de la lista tiene que estar la plataforma del Frente de Todos. Cuando votamos Frente de Todos, ¿qué estamos votando con respecto a deuda externa? ¿Qué estamos votando con respecto a comercio exterior? ¿Qué estamos votando con respecto a servicios públicos? ¿Con respecto a la energía, a los bienes naturales? ¿Qué estamos votando en materia de soberanía alimentaria? En materia, por supuesto, de medio ambiente, en materia de género. Estamos pensando en una nueva constitución, por supuesto, con una reforma en el Poder Judicial. Estamos pensando en estos temas. ¿Qué pretendemos desde nuestro sector? ¿Qué pretende la totalidad de la amplitud del frente? ¿Podemos ponernos de acuerdo? ¿Podemos, una vez que nos ponemos de acuerdo entre nosotros, discutir con el resto de las fuerzas políticas del país? ¿Cuál es la posición con respecto a esos temas? Entonces, insisto entonces con que la candidatura es una provocación, porque somos un espacio pequeño, somos conscientes de esa debilidad, pero también somos conscientes de la fortaleza que tiene Soberano, de ser un espacio de compañeros y de compañeras, de cuadros políticos que saben dónde estamos parados y que opinamos sin pedir permiso. Esa es nuestra forma de ayudar. Opinar sin pedir permiso. Por ejemplo, para empezar a desarrollar el plan de la patria, nosotros hacemos una suerte de preámbulo. La penosa situación en la que se encuentra el pueblo argentino está ligada a la incertidumbre y al desánimo por no poder encontrar un rumbo soberano. Esta realidad exige un posicionamiento claro y contundente. Es el primer párrafo del preámbulo. Ahora, el primer punto del plan de la patria es deuda externa, no reconocer la estafa. Cuando el 20 de noviembre del año 21 fundamos Soberanos, el primer punto que esgrimimos es no a la estafa, no a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, no al acuerdo, al pacto con el fondo. Muchos compañeros y compañeras de nuestro espacio, muy queridos, dicen, ¿y qué dice Cristina? Bueno, a nosotros nos parece que Cristina simboliza el no, pero todavía no se ha expresado. Bueno, entonces esperemos a ver qué dice Cristina. Y nosotros le respondíamos a esos compañeros muy queridos y queridas y que forman parte de la base de Soberano, nosotros vamos a ayudar a Cristina diciendo que no. ¿Por qué tenemos que esperar que Cristina diga que no y que ella tome el riesgo si nadie se lo pide? La posición de Soberanos es ayudar opinando, no esperar que nos digan qué tenemos que hacer. Es una posición activa, no quiere decir que tengamos la razón. Quiere decir que nosotros interpretamos que el pacto con el Fondo Monetario Internacional no podía ser aprobado por el gobierno. Entendíamos que era una exigencia del fondo, porque en la deuda que tomó el gobierno de Macri tampoco pasó por el Congreso. Y no debía pasar por el Congreso porque el Ejecutivo tiene la potestad de tomarla. Si no pasa el pedido por el Congreso, ¿por qué debe pasar el acuerdo con el fondo? Eso es una exigencia grosera que el fondo le exige o el fondo le plantea a la Argentina con la idea que el peronismo, el Frente Nacional y Popular, el Frente de Todos, el partido que gobierna, deje las huellas pegadas convalidando la estafa. Y el gobierno aceptó que pase por el Congreso. Error, gravísimo error. Gravísimo error que pase por el Congreso y gravísimo error haber aprobado el pacto. Nosotros decíamos casi con sorna, en ese momento, que se fundó el PUF, el Partido Único del Fondo. Porque si Cambiemos y el Frente de Todos votan que sí, realmente lo tomamos como el origen de todos los males y entendíamos, y ahora lo estamos comprobando, que este acuerdo genera un cogobierno que pretende pulverizar nuestra base electoral.
Entendemos que después del acuerdo con el fondo hay un solo tema del cual se habla, que es el dólar. No hay más ministros de Economía, hay solo ministros de Finanzas, de especulación financiera, y que el consenso de Washington de los años 70 pone en la agenda política ese dólar, la reforma laboral y la reforma en las jubilaciones. Eso es un clásico de la agenda del Fondo Monetario Internacional. Ya hoy la reforma laboral tiene una forma más sutil, que es la inflación destrozando los salarios. Entonces puede pasar la reforma laboral a un segundo plano porque el instrumento inflacionario hace que los salarios sean una variable de ajuste trágica. Recuerdo en los paros de Saúl Ubaldini, las marchas de Saúl en la década del 80, el planteo era que no incida en el salario real de los trabajadores, era el planteo de Saúl Ubaldini. Bueno, ahora todos los ajustes inciden en el salario real de los trabajadores. Entonces, el primer punto es, ¿cómo ayudamos nosotros a Cristina? Opinando. Los riesgos no los tiene que tomar solo Cristina. Y si nosotros como militantes no tomamos riesgo de plantear cuál es la posición que entendemos que corresponde, ¿por qué Cristina tiene que tomar la posición si nadie se lo pide? Es muy cómodo esperar que nos digan qué tenemos que hacer. Soberanos toma el riesgo de opinar, sin imponer. Solamente es una opinión. Sabemos dónde estamos parados en este tema y queremos ayudar a que Cristina, que simboliza esas luchas, tenga una base que también consolide o construya un camino donde ella puede también desarrollarse con mucha comodidad. Pero nosotros nos encontramos con mucha cerrazón dentro del propio frente. Compañeras que queremos mucho, que tienen una gran representación, senadoras nacionales, levantaron la mano y dijeron, voto por el no, no al acuerdo con el fondo. Muy bien, voto por el no, muy bien. Y argumentaron, voto por el no porque ya están los votos para el sí. Y eso no nos gustó. Eso no es una interpretación libre. Compañeras, senadoras, voto por el no. ¿Por qué? Porque ya están los votos para el sí. Entonces me doy el lujo de votar por el no. No es estética formal para nosotros este tema. No está bien votar por el no porque ya están los votos para el sí. La posición no tiene que triunfar. Incluso en la última carta de Cristina, cuando ella dice que no va a ser candidata, subraya que el origen de todos los males está en el acuerdo con el fondo. Y nosotros compartimos que es así. Pero ese voto por el no, porque ya está por los votos para el sí, a nosotros nos hizo ruido. No sé, en el concepto y también en la huella psíquica que deja esa palabra. Entendemos que esto es una batalla de vida o muerte, de liberación o dependencia, de patria o colonia. No es estética formal. Yo voto por el no casi con liviandad. No, no. Esa posición tiene que triunfar. Y la posición no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que ser revisada por el próximo gobierno. Nosotros tenemos que ganar las elecciones y tal cual Cristina lo dice en esa carta, tenemos que renegociar con el Fondo Monetario Internacional, tenemos que auditar la deuda externa. Auditar la deuda. Un censo único de bonistas hemos planteado. ¿Cómo puede ser que no sepamos quiénes son los titulares de los bonos de la deuda? Cualquier sector, cualquier comerciante que tiene una deuda, dice, ¿me trae los papeles? ¿Qué sé yo? Nos imaginábamos de esta situación. Un estudiante termina la escuela secundaria y ayuda a su papá en el almacén mientras va a estudiar a la universidad. Al tiempo, tiene la desgracia que fallece el papá almacenero. Hace el luto, vuelve a abrir el almacén, viene un proveedor, lo saluda dándole el pésame por la dolorosa pérdida y le dice, nos quedó una deuda de tu papá. Uy, me trae los papeles, va a decir el chico, me trae los papeles que vamos a revisar. Entonces, Fondo Monetario Internacional, me trae los papeles.
¿Por qué nosotros decimos que hay que recurrir a la Corte Internacional de Justicia, que es el ámbito donde se dirime el conflicto entre un organismo internacional como el Fondo y un Estado soberano como la Argentina? La Corte Internacional de Justicia es el ámbito donde nosotros pedimos que se investigue el fraude del préstamo, dado que el mismo Fondo Monetario Internacional, en una autoevaluación, reconoció 3 transgresiones a su Carta Constitutiva. Primero dice que la deuda es impagable e incobrable. Luego establece que el fondo no le pidió garantías a la Argentina. Y luego los auditores que el mismo fondo envió al Banco Central reconocen que las remesas se fugaban. 3 situaciones que reconocen que merecían que se suspenda el envío de ese dinero. Entonces el Fondo Monetario Internacional, si reconoce que transgredió su Carta Constitutiva en esos 3 aspectos, ¿cómo la Argentina no esgrime esos argumentos? Mientras tanto audita la deuda. ¿No estarán de los 2 lados del mostrador aquellos que la contrajeron? ¿Quiénes son los titulares de los bonos? Bueno, son aspectos que nosotros seguimos reclamando para que en el programa del Frente de Todos, o como se llame, de las próximas elecciones del 23 de este año, se establezca que nosotros vamos a auditar la deuda. Es cierto que el paso por el Congreso y la aprobación del pacto con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso nos pone en una situación más desventajosa que antes de haberlo votado. Es cierto, era lo que pretendía el fondo. Pero nosotros aún así podemos auditar esa deuda, debemos auditarla, no podemos entregar soberanía en ese aspecto. La deuda se llama soberana, porque eso lo resuelve la Argentina. Y la Argentina lo tiene que resolver con todos los papeles sobre la mesa, no hocicar en ese reconocimiento que hizo el Congreso, en donde el Fondo Monetario Internacional nos pone sus representantes en una suerte de cogobierno con el fondo, de la cual es imposible salir. Nosotros estamos teniendo 10% de pobreza estructural. La situación de calle. ¿Cómo puede ser que nosotros no tengamos un programa que rápidamente nos saque de esta situación de degradación que estamos atravesando? Ya, lo peor que podemos hacer es acostumbrarnos a que ese sea parte del paisaje, que esas inequidades sean parte del paisaje. No nos podemos acostumbrar. El movimiento nacional y popular tiene que tener las herramientas. Perón Dixit, en un país que está todo por hacer nos puede faltar trabajo. ¿Y por qué falta trabajo? Y bueno, porque no tomamos los resortes de nuestra economía. Por eso decimos que el primer punto es precisamente no reconocer la estafa y auditar la deuda externa. Para nosotros es central ese punto porque atraviesa todo el resto de las políticas de gobierno, todo el resto de las políticas públicas. Así que en ese el mensaje de Soberanos, poner el acento precisamente en revisar la deuda, que es impagable, incobrable, que es una estafa, que es brutal y que es cíclica y que nosotros no podemos reconocer. Recordamos siempre hay un apotegma que hace Juan Manuel de Rosas, que dice, nos preocupa la deuda externa, pero más nos preocupa la deuda interna. Siempre que haya buena fe, la externa tiene que correr la misma suerte que la interna. Primero vamos a arreglar nuestros problemas de deuda interna. También San Martín, nosotros ya sabemos lo que ha ocurrido con el Fondo Monetario Internacional, ya sabemos lo que ha ocurrido cuando el gobierno de Perón, sabemos cuándo ingresó la Argentina al Fondo Monetario Internacional, después de la Revolución del 55, y para nosotros es un dolor muy grande que el gobierno de Alberto Fernández, nuestro gobierno, haya reconocido ese pacto. Así que ese es el primer punto. Después nosotros vamos a una nueva constitución. Para nosotros el punto 2 también es muy importante.
la nueva constitución. Nosotros heredamos una constitución de producto de una rosca espuria del año 94. El doctor Menem y el doctor Alfonsín llevaron adelante una política absolutamente de espaldas al pueblo. La Constitución del 94 es un problema. El doctor Alfonsín, como el doctor Menem quería la reelección, le sacó toda la burocracia posible, le quitó o llenó de burocracia los textos de esa Constitución. El doctor Menem aceptó mansamente. El Consejo de la Magistratura es un adefesio. El poder de las corporaciones, los colegios de abogados, esa casta, una casta judicial, una familia judicial, realmente es un bochorno. El tercer senador, son todos aspectos burocráticos que la vieja Unión Cívica Radical sabía mucho de esos vericuetos y lo pudo obtener. Pero a nosotros nos preocupa mucho el tema de los bienes naturales, de los recursos naturales. Nos preocupa muchísimo. Parece federal el concepto de otorgarle a las provincias los bienes naturales, los recursos naturales. Parece federal, que sean propiedad de las provincias. Pero creo que es una trampa, creemos que es una trampa. No dice, es propiedad del pueblo de las provincias. Dice propiedad de las provincias. Y bueno, entonces el gobernador Morales se siente el dueño de esos bienes naturales y se sienta con las saqueadoras extractivistas a negociar el litio ahora. Y algunos gobernadores de nuestro signo también, otros no. Algunos gobernadores de nuestro signo también aprovechan esa situación. Están las antípodas del viejo artículo 40 de la Constitución del 49, que establecía que el subsuelo de la patria es propiedad imprescriptible e inalienable de la nación. Entonces, nosotros queremos, no solo por la mafia del Poder Judicial, no solo por la burocracia que lleva adelante esa Constitución, sino por este aspecto, que es un aspecto que pone en peligro la integridad de la Argentina como Estado Nacional. Ya el gobernador Cornejo, candidato a gobernador nuevamente en la provincia de Mendoza, habló de el Brexit mendocino, escindir a Mendoza del Estado Nacional. No es una interpretación libre, lo dijo también él, que Mendoza tiene que escindirse del Estado Nacional, apalancado en ese artículo de la Constitución. Los bienes naturales son propiedad de las provincias. Bueno, Bolivia llevó adelante una revolución con el gobierno de Evo Morales, hizo una nueva Constitución, así como la ley de medios, con muchas consultas, donde se declaró el Estado plurinacional, por otra parte, ¿no? Con una oreja puesta en cada comunidad de pueblos originarios, respetando sus usos, costumbres, sus idiomas. Pero también es una constitución de un carácter unitaria, pero que tiene un aspecto federal que puede ser muy importante. Bolivia se divide en 9 departamentos, provincias, 9 provincias. No todas tienen petróleo, pero de las exportaciones de petróleo, Bolivia reparte con lo que se llama la ley del 11%. 11% a cada provincia de las regalías que quedan de la exportación de petróleo. 11% a cada provincia. Provincias petroleras y provincias que no son petroleras. Entonces, es un régimen unitario, pero con una concepción descentralizada en los recursos federal. Entonces, hay que prestar atención en legislación comparada, no solo con cruzarla con nuestra Constitución del 49, sino lo que está ocurriendo, por ejemplo, en un país hermano, en donde esa transformación, aún el golpe de Estado de Yáñez no la pudo volver atrás. No pudo volver atrás la nacionalización del petróleo. No pudo volver atrás la nacionalización de los servicios públicos en Bolivia. No la pudo volver atrás. Cuando Evo Morales llegó,
me hago esta configuración de lugar. ¿Cómo es el petróleo en Bolivia? No, el 82% es, cuando está en el suelo, cuando está en el subsuelo, es todo boliviano. Cuando la extrae la compañía multinacional, el 82% es para esta extractivista y el 18% es para Bolivia. Ah, bueno, a partir de mañana lo vamos a cambiar, dijo Evo Morales. No, pero se van a ir, presidente, eso no se puede hacer. Y bueno, y si se van, ¿qué necesitamos? Oye, necesitamos por lo menos 2.000 millones de dólares para comprar las máquinas y extraerlo nosotros. Bueno, Evo llamó a su hermano mayor, que es Néstor Kirchner, por eso él tiene esa gratitud, y le dijo, Néstor, yo voy a nacionalizar el petróleo, si se van las compañías, necesito 2.000 millones de dólares. Bueno, Argentina te lo presta, avanzá en la nacionalización del petróleo, y al otro día fueron, le hicieron el planteo a las empresas extractivistas, le dice, bueno, ¿cómo es? 82 para nosotros, 18 para Bolivia. Bueno, a partir de mañana es al revés. 18 para ustedes, 82 para Bolivia. Y las compañías dijeron, bueno, nos quedamos, muy bien. Entonces Bolivia, en la nacionalización de sus recursos naturales, en la nacionalización de los servicios públicos, tiene el 1,5% de inflación. Y eso es otro de los puntos centrales. Que nosotros, frente a las políticas que piden la dolarización, Soberano plantea soberanizar la economía argentina. Tomar los resortes de la economía, cerrar los grifos por donde se nos pianta la guita. Cerrar los grifos y soberanizar la economía. ¿Esto qué significa? Que los recursos naturales son del Estado Nacional. Nosotros ya sabemos lo que ocurre con las mineras, con las extractivistas, oro, plata, cobre, litio. No tienen registro. Ellos declaran en una declaración jurada propia lo que se han extraído y dejan el 1,5% en el tesoro de las provincias, de lo que ellos le venden a sus propias empresas intermediarias a precio vil. O sea, nos roban como si fuera 1492, porque nadie los controla. Y nosotros tenemos que creerle lo que ellos declaran que se llevan. Al precio que ellos quieren nos dejan el 1,5%. Esto no pasa en ningún país del mundo, serio. No pasa en Chile, no pasa en Bolivia. No estamos pensando solamente en los países centrales, no pasa en los países de la periferia. Nos estamos dejando robar. Entonces decimos, esta nueva constitución tiene que contener todos estos temas. Es imprescindible. La matriz colonial de la constitución que hemos heredado desde 1994 es absolutamente grosera, está perimido, no resiste análisis. Entonces, tenemos que ponerla en cuestionamiento y tenemos que tener una nueva constitución. Bueno, ese es uno de los puntos centrales para nosotros. Radicalmente ecológico es una vida en armonía con la naturaleza y en solidaridad con las futuras generaciones. En Soberano tuvimos una discusión, este punto lo voy a graficar con un hecho de la realidad. Singenta, antes que el señor Aracre fuera jefe de asesores del gobierno de Alberto Fernández, y él era el gerente de Singenta, Singenta saca el trigo transgénico, el HB4, y ahí tuvimos un conflicto serio, en donde algunos compañeros de Soberano planteaban que el trigo transgénico era muy interesante y que favorecía a los chacareros y al campo y a las exportaciones en el cambio climático. Y nosotros asistimos a un debate entre los compañeros y compañeras de la Comisión de Ambiente con los compañeros de la Comisión de Agro, y tuvimos un debate en donde Soberano se volcó a favor de los compañeros de Ambiente. Digamos, los transgénicos son absolutamente inconducentes en la Argentina de hoy. Claro, ya sabemos lo que significa Monsanto, ya sabemos cómo entró Monsanto, ya sabemos qué es lo que ocurre con esos transgénicos en los países centrales. Así que es el único espacio político que tuvo una suerte de careo
tipo juicio político y no dejó pasar ese tema. Para nosotros es fundamental, ahí está Damián Marino y Juan Pablo Olson Argumedo, que son dos baluartes para nosotros muy importantes en estos temas, ¿no? Una reforma impositiva, ahí está Pepe Batela y Hernán Arbizu trabajando claramente en una reforma tributaria, hablando del latifundio improductivo, de la especulación inmobiliaria, de tierras urbanas y rurales, toda una gran asimetría. Nosotros entendemos que eso hay que también considerarlo y está trabajando mucho el grupo de economistas. Un manejo equilibrado de los derechos de exportación, segmentando la herramienta en base a la capacidad productiva y extensión de las superficies productivas. Proponemos que paguen un impuesto especial quienes más se beneficiaron con la pandemia, la industria farmacéutica, el comercio virtual. Eso vinculado con los temas de trabajo, el salario básico universal, una herramienta de justicia social, la distribución de ingresos, la lucha contra la pobreza. Los temas de energía para nosotros también son centrales. Discutir la energía de la Argentina central. Hoy estamos asistiendo, esto también se vincula con la ley de medios, dado que los decretos de Mauricio Macri, derogando los aspectos centrales de la ley de servicios de comunicación audiovisual, sirvieron de base para que nuestro gobierno le adjudicase a una licenciataria de medios de comunicación Edenor. Por eso tienen ese vínculo tan... Claro, el Grupo América se hizo cargo de Edenor, para nosotros es un despropósito. En el mundo de la energía, en el mundo de los países centrales, quiero decir, la energía está en manos del Estado, Alemania, Francia. De hecho, la intervenida Edesur tiene el 51% del capital en manos de la empresa energética nacional italiana, de Enel. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos privatizada la distribución de energía? Es absolutamente incongruente, está a contramano de lo que ocurre en los países centrales. También pasa en los puertos lo mismo, ahora lo podemos tocar ese tema. Pero el Grupo América se hace cargo de Edenor y se lo dio a nuestro gobierno. Eso es un puñal, un dolor en el costado. No se puede tolerar una cosa por el estilo. Si toda la inversión la hizo el Estado Nacional, Yacyretá, Atucha, El Chocón, Salto Grande, eso lo hizo el pueblo y el Estado argentino. La red interconectada nacional hizo el pueblo y el Estado argentino. ¿Por qué tenemos que pagar tarifas en dólares? Los subsidios que da el Estado a las empresas privadas ¿asisten al costo de esa distribución o asisten al precio internacional de la energía eléctrica y es un subsidio para la especulación financiera de esas empresas? Los compañeros y compañeras trabajadores de las eléctricas dicen que si ellos administrasen la distribución, la energía baja un 40%. ¿Cuál es el costo de la distribución de energía? Nos podemos preguntar cuál es el costo. No nos lo estamos preguntando. Entonces, a eso vamos también con el costo a pensar en el gasoducto Néstor Kirchner, el gasoducto que sale de Vaca Muerta. Nosotros tenemos algunas inquietudes con respecto a ese gasoducto. Ahí la veo a Laura Fuchsman de Burato, que está ahí cerquita de Bahía. Entonces, el gasoducto va ahí a Saliqueló como para llegar a Bahía Blanca, al puerto, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a subir? ¿Ese gas a un barco y como un bombín exportar el gas como un commodity más? Bueno, yo no digo que no haya que exportar algo, pero primero el gas para nuestras provincias. Neuquén es la primera productora y la segunda productora es Tierra del Fuego. Ninguna de esas dos provincias tienen gas en la totalidad de su extensión.
Compañeros y compañeras de Río Grande o de Ushuaia no tienen gas. Entonces, ¿por qué tenemos que exportar y no hacer un espejo a esa red interconectada nacional y poder distribuir el gas para generar valor agregado, producción? Exportemos los productos que generamos nosotros, no el commodity, no el recurso natural. Queremos discutirlo, no quiere decir que nosotros tengamos razón. Digo, ¿podemos discutir este tema? Desde Soberano queremos golpear la mesa de la discusión política. ¿Podemos discutir? Con 44.000 millones de dólares, nosotros podemos tener un tren que vaya por todo el perímetro de la Argentina con estaciones, muchas locomotoras y muchos vagones, por todo el perímetro de la Argentina y que cruce 10 veces entre la cordillera y el río Uruguay o la cordillera y el Atlántico. Pero al lado le podemos hacer una autopista con luces y al lado podemos hacer un gasoducto y conectarla con fibra óptica para tener inclusión digital y con los 10 cruces entre la cordillera y el río y la cordillera y el mar. Y nos queda plata todavía. Entonces, ¿podemos conectar a la Argentina con gas, tal cual como hizo Néstor y Julio De Vido con la red interconectada nacional, con la energía eléctrica, para superar el viejo apotegma que decía Domingo Felipe Cavallo, que había provincias inviables? No hay provincias inviables. Lo que hay es falta de infraestructura, porque se piensa con la matriz colonial, no se piensa con la matriz de una Argentina libre. El viejo concepto de Forja, somos un país, una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre, parece sepia, parece viejo, parece de modé, pero es absolutamente actual. Es tan actual el imperio y la dependencia como la voluntad de liberarnos. Ahora, como nos han colonizado, parece viejo cuando decimos que esto es un plan colonial, y es un plan colonial. Entonces queremos discutir gas para los otros, para los argentinos. El presidente se encarga de decir siempre, la Argentina tiene todo lo que necesita el mundo. No, la Argentina tiene todo lo que necesitamos los argentinos, las argentinas y los que viven en nuestra patria. Viejo concepto de Perón-Dixit otra vez. Primero la mesa de los argentinos, después los saldos exportables. Entonces, si tenemos energía para 350 años, bueno, no sean malos. Primero el gas para nosotros, primero para los neuquinos, después para los de Tierra del Fuego, después para el resto de los habitantes de nuestra patria. En un país donde está todo por hacer nos puede faltar trabajo. ¿Y por qué falta trabajo? Porque no hemos soberanizado nuestra economía. El planteo de soberanos en tanto energía, servicios públicos, comercio exterior, es soberanizar la energía. Ya sabemos lo que pasa en el Paraná, ya sabemos lo que pasa en los puertos del Atlántico. Cuando yo fui vicegobernador, también para provocar presenté un proyecto de nacionalizar los puertos de la provincia de Buenos Aires. Porque Bahía, Quequén, Mar del Plata, llegás a esos puertos y son Guantánamo. Parece que estuvieses en Guantánamo. Tiene todo alambre de púa, gente con fierros, con fusiles adentro. Es Guantánamo, no tenemos nosotros dominio sobre esos territorios. Sabemos lo que hacen, digamos, ningún país del mundo serio, mucho menos los países centrales, tienen los puertos en manos de 7 cerealeras. El puerto de Róterdam, el más importante de Europa, es del Estado municipal de Róterdam y del gobierno de los Países Bajos. El puerto de Rosario es de un organismo provincial burocrático, ENAPRO, y lo administra Vicentín, nos suena Vicentín, con mucho dolor, y la empresa privada chilena Ultramar. Y después está Cargill, Budge, ADM, Dreyfus, la misma Vicentín, manejando las exportaciones. ¿En qué cabeza cabe? Nos estamos dejando robar. Sabemos cuáles son algunas de las estrategias. Llegan los barcos con agua, tiran ese agua como lastre mientras se suben los granos, el barco siempre pesa lo mismo. Pedro Peretti dice siempre, ¿podemos poner una balanza en la tierra?
seguimos pesando en el agua, nos seguimos dejando robar, contrabandear, puede ser. Tenemos una oficina de aduana ahí que se sabe que el puerto lo maneja ADM u UDGE, mira para otro lado. Entonces, soberanizar los puertos. Esto está así desde hace 30 años de la reforma del Estado, del gobierno del doctor Menem. Ahora vencen las concesiones. ¿Qué vamos a hacer? Como vencen las concesiones de las concesionarias, estas concesionarias que manejan las represas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos un plan para eso o también nos vamos a encontrar como cuando hablamos de deuda externa en el Congreso y no lo teníamos en nuestra plataforma? Entonces, no podemos dar un paso adelante y uno atrás como con Vicentín. Si hubiéramos discutido comercio exterior y Alberto Fernández también le hubiese hecho ruido el concepto de expropiación, le hubiera quitado la concesión del puerto de Rosario, por lo menos, para tener un elevador propio y tener el precio testigo de los alimentos. Pero si no hemos discutido qué vamos a hacer con el comercio exterior, nos encuentra después el episodio y no lo sabemos cómo resolver. Y lo resolvemos a favor del sistema y a favor de las corporaciones y a favor de la estafa. Entonces, esos temas también los queremos poner en discusión. El concepto es soberanizar la energía, soberanizar la economía, soberanizar el comercio exterior, soberanizar la Argentina. Para nosotros la Argentina está privatizada de hecho. No tenemos los resortes. La derecha propone, ya sea libertarios o algún sector de Cambiemos, propone la dolarización. Bueno, nosotros proponemos la soberanización. La reforma del sistema judicial, por supuesto, justicia al servicio del pueblo, recuperación del Estado de Derecho, ya sabemos lo que ocurre con el Poder Judicial, ya sabemos lo que ocurre con la Corte. No discutir esto, no tenerlo en un programa, nos da la posibilidad de no hacer nada. Hemos tenido la oportunidad de poner el procurador en el gobierno de Alberto Fernández y tampoco lo hemos puesto. Hemos perdido las mayorías en las bancas sin llevar adelante una transformación como era el cambio de procurador que estaba vacante. Ni siquiera eso hicimos. El juicio a la Corte está bien, pero eso hay que hacerlo cuando tenés los votos para poder sancionarlo, no que sea de forma solamente para que desfilen y que expliciten lo que ya nosotros sabemos de la estafa de la Corte. Todos los temas de soberanía alimentaria, todo el tema de la eliminación de los agrotóxicos, todo el tema de la producción ecológica, de la venta, de tener las ferias, eso también está desarrollado, ahí está Mariano Pinedo trabajando. Las relaciones internacionales, nuestro bloque regional, es un tema que apasiona a todos nosotros y que Alicia Castro es campeona del mundo en ese tema. Todo el tema de integración latinoamericana, todo el tema de UNASUR, de moneda única latinoamericana, la libre circulación de personas, bienes y servicios por nuestra patria grande. Yo fui diputado del Parlasur y nos daba vergüenza cada vez que teníamos que cruzar de Buenos Aires a Montevideo, porque presentábamos los documentos tanto en Buenos Aires como en entrar a Montevideo. Es realmente una degradación total. Bueno, ese tema abordado por Alicia, todos los temas de Malvinas, hablar del Estado plurinacional, tener un Ministerio del Mar, ahí está trabajando Mario Volpe, compañero veterano de Malvinas, lo que significa el mar como opción de producción, de industria, de alimentos. Entonces, bueno, a grandes rasgos estos son los ejes por donde camina el plan de la patria de soberanos y apalancados, insisto, en ese programa, en ese plan de la patria, es donde provocamos con candidaturas para presentar el gabinete soberano que a nosotros nos llena de admiración en la totalidad de sus compañeros y compañeras que lo integran. Así que no los quiero aburrir más y les dejo un pantallazo de los ejes centrales
del Plan de la Patria de Soberanos para ponerlo a disposición de todo el frente y poder discutir esos temas sin imponer absolutamente nada, pero discutiendo absolutamente todo.